supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias por este nuevo día, Señor, por tu compasión, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, poder estar aquí, Señor, para escuchar de ti. Hoy disponemos nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Quitamos todo argumento humanista que se levanta contra el conocimiento de tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor. Prometemos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Un saludo muy especial a las personas que se conectan, a los hermanos de la iglesia de Cartagena, los hermanos de Supía Caldas y las personas que el Señor ha permitido que lleguen estas transmisiones. Hace 8 días el Señor nos permitió presidir un matrimonio de David y Geraldi. Fue un paso realmente de obediencia, pero a su vez fue un paso de fe en el Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ha permitido traer un nuevo mensaje el día de hoy y vamos a hablar de fe. ¿Cuántos hemos escuchado de fe? Pero vamos a hablar de una fe bíblica, una fe salvadora, una fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente no todo lo que se llama fe es bueno. Si miramos al católico, su fe realmente está basada en la adoración y en el culto a María. El musulmán tiene su fe en Alá y Mahoma. El budista tiene su fe en Buda. El hinduista, que es una religión politeísta, que está basada en varios dioses, ellos tienen un dios que se llama Brahma, que es el dios de la creación, Vishnu, el dios de la conservación, y Shiva, el dios de la destrucción. ¿Correcto? Y así sucesivamente, cerca de las 4.200 religiones que hay aproximadamente en el mundo. Ellos ejercen cada uno su fe o su creencia a su manera. Entonces, si el Señor nos permite, próximamente vamos a estar abarcando también un estudio bíblico acerca de las religiones más comunes versus el cristianismo. Recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida y debe ser infalible. Es el manual del creyente cristiano, el cual desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla realmente de fe, pero esa fe está basada en el unigénito Hijo de Dios. Y como es de buena costumbre, le quiero hacer una recomendación, y es la recomendación que hacemos para todos nuestros mensajes. Vamos a hacer lo que hacían los creyentes en Berea, los bereanos. ¿Qué era lo que hacían en Hechos 17:11? Que ellos escudriñaban las escrituras para corroborar si realmente lo que se estaba hablando era la verdad. Y el día de hoy vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy se llama una fe bíblica. Vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Este mensaje está basado en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 11. Y encontramos que el propósito del escritor de esta carta, él tenía una titánica misión de presentar al Señor Jesucristo al pueblo judío, al pueblo hebreo. De ahí el nombre del libro, y nada tiene que ver con alcanzar prosperidad material, sanidad o beneficios. Por eso vamos a ver el contexto del mensaje del día de hoy para buscar evidencia. Recuerde que dentro de las normas bíblicas de interpretación más conocidas como hermenéutica es analizar el texto, el contexto del mismo capítulo, inclusive el capítulo anterior y posterior a lo que estamos estudiando. Cuando encontramos en nuestra Biblia, usted ve que en el capítulo 10 está hablando del sacrificio que quita el pecado, y luego es precedido en el capítulo 12 donde dice puesto los ojos en Jesús. O sea, ¿de quién está hablando realmente esta carta? Está hablando del unigénito Hijo de Dios. Así que el libro de Hebreos es una carta realmente doctrinal, donde vamos a ver la transición del antiguo pacto hacia el nuevo pacto o ley levítica, como también se conoce, hacia ese nuevo pacto ya no basado en obras, sino en la gracia del Señor Jesucristo. Así que es un tema algo complicado de presentar, y más que todo al pueblo judío, tanto que hoy la mayoría de ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo y la obra redentora de la cruz.
Así que el texto de fe está basado en la obra de la cruz, el sacrificio perfecto y completo del Señor en la cruz que trajo gracia. Recuerden que gracia es un regalo inmerecido. Hebreos 11:1, que es la cita bíblica base de la enseñanza del día de hoy, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que muchos habíamos escuchado este versículo, pero lamentablemente a veces este versículo es sacado de su contexto y se pasa a las cosas materiales. Por mucho tiempo en la iglesia donde yo nací, obviamente este versículo lo alineaban mucho al tema de la prosperidad material. Pero estudiando la Biblia, cuando usted lee la carta de Hebreos, usted se va a dar cuenta que realmente jamás el libro de Hebreos está hablando de la prosperidad material. Está hablando de algo espiritual. Está hablando del Señor Jesucristo. Está haciendo un énfasis. Usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, 9, 10 y usted encuentra que está haciendo la transición, el recuento de lo que le decía de la ley hacia la gracia. Está hablando, está enfocando al Señor Jesucristo como el Mesías Salvador. Así que no está hablando nada absolutamente de cosas materiales, y hoy no es la sesión, no vamos a centrar nuestra enseñanza en cosas materiales, porque creemos que las cosas de Dios son espirituales. Pero tristemente este versículo, como tantos versículos, la doctrina de la prosperidad los ha sacado de su contexto original, llevándolos y alineándolos a las cosas materiales. Así que hoy vamos a tratar de explicar con la misma Biblia, no solamente este texto, sino los textos que vamos a estar estudiando. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué sería certeza? Certeza es estar totalmente seguro de algo. ¿Tiene una cualidad de cierto o es una garantía? Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Recordemos que la fe es uno de los pilares de la doctrina cristiana y del evangelio no adulterado. Pero usted me dirá, pastor, entonces ¿qué es lo que se espera y lo que no se ve? ¿O qué es lo que realmente está hablando el versículo? ¿Está hablando de casa? ¿Está hablando de carro? ¿Está hablando de bienes materiales? ¿Está hablando de dinero? Porque obviamente dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces alguno estará diciendo, bueno, Señor, yo espero mi casa para este 2022, mi carro, un buen trabajo. Bueno, no es que esté mal, porque la Biblia nos enseña que pedid y se os dará. Y claro que tenemos que pedirle, y claro que si Dios, dice Romanos 8:32, que si Él por amor entregó a su Hijo unigénito, ¿cuánto más no nos dará con Él también todas las cosas? Pero Hebreos 11:1 no está hablando absolutamente nada de eso. Pero los comerciantes de la fe, los de la doctrina de la prosperidad, si te dicen que entre tú más des, más vas a tener. Y te cogen no solamente este versículo, sino muchos versículos sacados de su contexto para figurarte y decirte que si tú eres bendecido es porque se ha reflejado, porque tienes una buena comodidad. Eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y gracias al Señor, porque nosotros hemos podido entender ese principio bíblico y hemos sido llamados prácticamente a predicar un correcto y un sano evangelio. Segunda de Corintios 4:18, para alinear este versículo, para saber qué es lo que se espera, lo que no se ve, dice segunda de Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que si tú el día de hoy me ves a mí y yo te estoy viendo, pues nosotros somos temporales. Si tal vez está parqueado afuera tu carro, tu bicicleta, ¿cierto? Pues eso es temporal. Hoy están y mañana no están. Entonces dice, no mirando las cosas que se ven. Entonces no tenemos que colocar nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo. Pero ¿por qué entonces está mal enseñando a que las personas, a que los creyentes, todos se muevan a través de lo material? Cuando la misma Escritura dice que no debemos ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? ¿Cuántos han visto a Dios? ¿No hemos visto a Dios?
Físicamente no lo hemos visto, lo conocemos a través de la palabra correctamente, pero físicamente pues no lo hemos visto, ¿cierto? ¿Vimos a Jesús? No lo vimos físicamente, pero por las Escrituras nos dan testimonio de que efectivamente vino el Salvador. Entonces esas son las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Aún nuestra vida, dice Santiago 4:14, que es nuestra vida, dice que es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Aún nuestra vida es temporal, pero las cosas que no se ven, dice la Escritura, que son eternas. O sea, ¿qué tenemos que buscar? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? Lo que no vemos. Eso se llama fe. Eso es lo que está diciendo Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que lo que no se ve son las cosas celestiales del Señor Jesucristo. Nosotros por fe, la iglesia, estamos esperando al Señor Jesucristo. Es algo que no lo vemos. Tenemos nuestra fe, nuestra confianza, la garantía en lo que dice la Escritura, pero realmente no lo vemos. Entonces eso se llama fe. Y si ve que esa es la fe bíblica, porque como le decía al principio, muchas personas dicen tener fe, pero su fe realmente está puesta en cosas materiales, está puesta en una persona, pero esa no es la fe que enseña la Biblia. Por eso nosotros debemos enseñar acerca de la fe, de la correcta fe, de lo que está enseñando realmente el libro de Hebreos 11:1. Y vuelvo y le digo, entonces usted mira, pastor, pero entonces ¿qué es lo que se espera y que no se ve? Vamos a ver Juan 20, del 24 al 29, nos hace una narración y está hablando de la incredulidad de Tomás. ¿Cuántos recuerdan a Tomás? Dice así en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, o sea que era uno de los discípulos del Señor, dice, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Qué maravilloso. O sea que ellos sí estaban viendo al Señor Jesucristo, tuvieron ese privilegio. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que Tomás estaba basando su fe en, como dicen algunos, yo tengo que ver para creer. Eso no es fe. Eso no es fe. Vamos a ver qué es fe. Dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Recordemos que aquí el Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ¿cierto? Y dice, y luego dijo a Tomás, le dijo el Señor Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. O sea que el Señor le exhortó en amor. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando el Señor Jesucristo? Pues de nosotros. Porque nosotros no tuvimos el privilegio, como tuvieron muchos en los tiempos bíblicos, de conocer al Señor Jesús y andar con Él y conocer toda su historia bíblica y ver su crucifixión, su muerte, su resurrección. Pero Tomás estaba diciendo, pues yo hasta que yo no lo vea, pues yo no voy a creer. Y aún viendo al Mesías, aún dudaba. Por eso el Señor le dijo, ven y pon tu dedo y mete tu mano en mi costado. Y ahí mismo cayó de rodillas y exclamó, Señor mío y Dios mío. Pues fácil, así cualquiera. Pero por eso el Señor le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando? Obviamente de nosotros. O sea que nosotros somos más bienaventurados que Tomás. Tomás andó con el Señor Jesús, conoció al Señor Jesús, puso su dedo allí en su llaga, pero nosotros somos más bienaventurados. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 11, que esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, lo que no se ve es el Señor Jesucristo. Físicamente ahora no lo podemos ver, lo conocemos a través de la Escritura, pero nosotros los cristianos caminamos por fe. Entonces, si ve que la fe es algo espiritual, la fe es algo celestial. La fe no debe estar basada en las cosas materiales. Triste y lamentablemente muchas personas, como le digo, tienen que ver para creer. Pero en el cristianismo es lo contrario, es creer para un día ver.
Y no cosas materiales, para ver al Señor Jesucristo. Lamentablemente, como le digo, muchos cristianos hoy en día están muy malnutridos y han puesto su fe en las cosas materiales. Bueno, si me va bien, gloria a Dios. Y pastor, y si yo tuviera, y cuando consiga trabajo, voy a ir todos los domingos a la iglesia. Y consiguen su trabajo, consiguen sus bienes y no vuelven a la iglesia. O otras personas que dicen, no, es que yo llevo tanto tiempo en la iglesia, pastor, y mire mi situación, yo como que mejor no vuelvo. Y dejan de congregarse, dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia y les comienza a ir bien. O sea que su fe sí estaba puesta en las cosas y en los bienes materiales de este mundo. Y la Biblia es clara: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Así que como creyentes no pongas tu mirada en las cosas materiales, porque estás realmente siendo un incrédulo. Pon tus ojos en las cosas celestiales que habla la Biblia. Así que este capítulo 11 de Hebreos también se le conoce como la galería de la fe. ¿Algunos de ustedes han leído todo Hebreos 11? Si no lo ha hecho, yo lo invito para que usted en su casa escudriñe la palabra de Dios. Pero se le conoce como la galería de la fe, donde hombres desde Abel, Abraham, pasando por diversos personajes, hombres y mujeres que vivían en fe y por la fe en la soberanía del Creador y Dios eterno, y vivían para Dios y no para ellos. Así que estos personajes no vieron en su vida terrenal lo que esperaban, lo que se les había prometido, que es lo que vamos a ver ahorita algunos versículos de Hebreos 11. Y aunque ellos no llegaron a ver la obra redentora del Señor y Salvador Jesucristo, sí fueron salvos. ¿Por qué? Por su fe, porque vivieron por fe. Ellos tenían la certeza, la convicción, aunque no lo vieron. Y aún nosotros hoy en día somos más privilegiados que Abraham y los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, porque usted y yo tenemos la Escritura completa. O sea que no tenemos excusa. Tal vez ellos tenían excusa porque no se había escrito la historia bíblica. Tal vez ellos podían decir, pero ¿cómo vamos a creer? ¿Qué nos da la certeza? ¿Qué nos da la garantía? Pero nosotros ya tenemos toda la historia bíblica en un compendio que se llama Biblia, que es un compendio de 66 libros, o sea que no tenemos excusa. Lo que pasa es que nos volvemos duros, nos volvemos flojos y nos volvemos perezosos porque no queremos escudriñar la palabra. Queremos que todo lo que la iglesia, lo que el pastor diga sea relacionado a lo material, que te va a ir bien, que vas a estar en bendición y no importa que estés en tu pecado. Y eso es lo que la gente hoy en día lamentablemente quiere escuchar. Efesios 2:8. Le digo esto porque realmente la fe es un don de Dios, no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a leer algunos versículos aquí de Hebreos 11. En Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto está alineado a Génesis 1:1. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Este traspuesto que habla allí la palabra es que fue allí arrebatado vivo al cielo. Recordemos que en el Antiguo Testamento hubo dos personajes que fueron arrebatados, que fue Elías y fue Enoc, que fueron traspuestos para no ver la muerte. En el Antiguo Testamento no se hablaba, no se conocía nada acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero esto es prototipo, obviamente, del arrebatamiento de la iglesia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no tienes fe, realmente no puedes agradar a Dios. Y vuelve y le digo, y es la fe que habla la Biblia, es la fe bíblica. Porque como veíamos al principio, el católico puede decir que tiene fe, el musulmán puede decir que tiene fe, el hinduista puede decir que tiene fe, pero esa no es la fe que habla la Biblia. Estamos hablando de la fe bíblica, y la fe puesta ¿en quién? En Jesucristo,
que es el autor y consumador de la vida. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y aquí comienza a ir para abajo una serie de personajes que obviamente vivieron por fe. Habla de Noé, está hablando de Abraham, está hablando de Sara. Dice que la misma Sara, siendo estéril, recibió por fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Entonces realmente quiero saltarme a un versículo que dice acá en el 39, si usted tiene su Biblia ahí, me está siguiendo, Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y usted dirá, pero ¿cómo que no recibieron lo prometido, pastor? Si Abraham, el Señor lo llevó a esa tierra que fluía leche y miel y fue próspero. Sí, él tuvo prosperidad, tuvo cosas materiales, pero aquí está diciendo la Biblia que aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Y es lo mismo de Hebreos 11:1. Pero ¿qué era lo que se les había prometido? Me voy a devolver a Hebreos 11:10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, ¿qué esperaban todas estas personas que habla allí la Galería de la Fe? Estaban esperando esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, o sea que estaban esperando la ciudad celestial. Eso fue lo que no alcanzaron, porque obviamente el Señor dijo que los iba a llevar a una tierra prometida, que fluía leche y miel. El Señor los sacó allí de Egipto por medio de Moisés. En Abraham está la promesa Génesis 12:2, que hasta el día de hoy esa promesa sigue vigente. Porque el Señor le dijo a Abraham que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y usted y yo hacemos parte de esa gran promesa. No somos judíos, pero fuimos injertados en el olivo. O sea que la promesa que Dios le dio a Abraham allí hace más de 4,000 años es una promesa que aún sigue vigente. ¿Y Abraham lo vio? No, Abraham no lo vio, pero él creyó en fe y le fue contado por justicia. Cuando hablamos también de esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, usted puede encontrarlo allí en el libro de Apocalipsis 21, donde habla de cielos nuevos, habla de tierra nueva, habla de esa nueva Jerusalén. Eso es lo que realmente nosotros debemos apuntar, no a las cosas materiales de este mundo, qué viviremos, qué comeremos, en qué nos transportaremos, qué trabajaremos, pastor. No nos preocupemos por las cosas materiales de este mundo. Obviamente tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma, ¿cierto? Tenemos que ser realmente nosotros organizados, pero nuestra fe debe estar basada en lo celestial. Y eso es lo que nosotros como pastores, como iglesia, debemos instruir a las personas para que vivan por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Cuando un verdadero creyente pone su fe en el Señor Jesucristo, créame que pueden venir tribulaciones, pueden venir circunstancias, pero esa persona siempre va a estar fiel al Señor. Pero cuando la persona coloca su mirada en lo material, en lo sentimental, en todo lo temporal que leíamos en 2 Corintios, pues va a llegar el momento donde las cosas no se le van a dar y la persona simplemente va a volver atrás. Estos días estaba viendo allí por internet, se me dio por echar una ojeadita a esas maratónicas que hacen allí, y veía uno de los comentarios de una persona, y decía esta persona, refiriéndose allá a la iglesia de allá: pastor, llevo ya 3 maratónicas continuas dando mi semilla y la verdad pues el Señor no me ha respondido. ¿Por qué? Porque le están prometiendo cosas materiales. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para que nosotros fuéramos prosperados materialmente. Eso es una mentira, eso es una falacia. La prosperidad, o llamemos las cosas materiales, simplemente vienen por añadidura. Es lo que dice Mateo 6:33. Claro, o Romanos 8:32, que el que no escatimonia a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero tristemente muchos creyentes están buscando primero lo material. Y eso es un grave error. Eso significa entonces que yo tengo que ver para creer. Y que si me va bien, entonces voy a la iglesia. No, eso es falso. Porque hay muchas personas en el mundo que tienen comodidades, que tienen dinero, que tienen empresas y están buscando de Dios. ¿Qué va?
Están ocupados en las cosas materiales de este mundo. Así que no nos justifiquemos, porque tristemente y más en este tiempo, lo que ha traído la pospandemia, nos damos cuenta que hay mucha dificultad en el mundo, que hay muchas necesidades. Obviamente que hay personas, aún cristianos, que están de cierta forma aguantando, que tienen necesidades básicas, pero no debemos colocar nuestra confianza en lo material, sino en lo espiritual. Y claro que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que el Señor alimenta a las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan. Dice que cuanto más nosotros. O sea que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Esa es la fidelidad de Dios. Ese es el regalo de Dios, pero siempre y cuando nosotros primeramente vivamos para Él. Así que el deseo nuestro como iglesia, como pastor, es que cada uno de nosotros aprenda a depender de Dios. Aún su fe no debe estar ni siquiera en el pastor, ni en el hombre, sino debe estar puesta en Dios. Entonces, ¿en quién o en qué debo colocar mi fe? Sería la pregunta. Hebreos 12:2 dice... Hebreos 12:2, puesto los ojos en el pastor. Correcto, me gusta que esté atento porque yo a veces leo mal. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién debemos tener nuestra fe? En Jesús. La Biblia es clara, el libro de Hebreos es completamente claro, la Biblia es contundente, la fe debe estar basada en el unigénito Hijo de Dios. Por eso somos cristocéntricos, por eso la Biblia es cristocéntrica. Cuando usted lee todo el libro de Hebreos, usted se está dando cuenta que está apuntando al Señor Jesucristo. Todos los libros de la Biblia apuntan a Jesucristo. Desde antes de la creación, desde Génesis 3:15, cuando la caída del hombre, también allí está apuntando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz. Y solo mediante Él, mediante el sacrificio perfecto y completo de la cruz, es que somos salvos. Porque fue perfecto y completo. Algunos de la teología de la prosperidad dicen, bueno, gloria a Dios por esto, pero... ¿quieres ser próspero? ¿Qué tienes que hacer? Traer tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, tus semillas. Y se han inventado una cantidad de cosas que tristemente es vergonzoso. Cuando predicamos a los no creyentes es vergonzoso porque ellos ven toda esta mercadería. Por eso es que nosotros tenemos que defender el sano y correcto evangelio. ¿Pero qué tenemos que hacer? Conocer la Escritura. Si ustedes no conocen la Escritura, están expuestos a ser engañados. Recuerde que yo les di una recomendación inicial. Hagan lo que hacían los hermanos de Berea, que tenían las Escrituras, los manuscritos para corroborar que lo que se habla está alineado a la palabra. Siempre que usted escuche este predicador, este servidor, tenga su Biblia abierta y corrobore que lo que se le está hablando está de acuerdo a la palabra. Porque usted no a todo le puede decir amén. Hay iglesias que basan, como le digo tristemente, están torciendo el evangelio y la gente en emoción dicen amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo en emociones y no recitan la Biblia. Y si un pastor no recita la Biblia, está completamente mal, está extraviado. Nosotros somos expositores del evangelio. En Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. O sea que no es malo o no es mal visto de pronto que tengamos, digamos, que estemos bajos de nota, que de pronto vengamos al pastor, vengamos a la iglesia y le digamos, pastor, ayúdeme porque no creo, como que a veces dudo. No es que esté mal, porque aún los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pero entonces aquí surge otra pregunta, pastor, ¿cómo aumento mi fe? ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dejemos de escuchar tantas malas noticias que hay en el mundo, porque tristemente todo eso lo que hace es que le trae a la persona un estado de angustia, de zozobra, de caos. Por eso dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que yo los amonesto a ustedes continuamente y les digo, no se conformen con venir el día domingo a la iglesia, escudriñe continuamente la palabra, viva por la Escritura. Y así usted va a ir
aumentando su fe. Eso es todo es un proceso. Eso es como un músculo, hay que ejercitarlo. Y la fe también hay que ejercitarla. ¿Pero en quién? En la palabra. No ponga su fe en las cosas materiales, porque si no, se va a ir de narices, como decimos en nuestro vulgo. Porque a veces tenemos situaciones, ¿cierto? Se nos varó el carro, se nos dañó el electrodoméstico. Ay, nos lamentamos. Bueno, se daña porque las cosas se tienen que dañar, son temporales. Pero pongamos nuestra fe en lo eterno. ¿Cómo más aumento mi fe? Hebreos 10:25. Estamos hablando del libro de Hebreos y el mismo Hebreo nos dice: no dejando de reunirnos, de congregarnos. No hay excusa. Pastor, es que estoy ocupado, es que los negocios. No hay excusa. Dice: no dejando de congregarnos. Dice: como algunos tienen por costumbre. O sea que hay personas, hay cristianos, hay creyentes que tristemente se les ha vuelto una costumbre no venir a la iglesia. Y hoy en día lo hacen: yo miro por internet uno que otro mensaje. No, mirará un rato y se va a poner a ver lo que no le conviene. Congréguese. Mientras que usted pueda, venga a la iglesia. Porque aquí hablamos la Biblia, hablamos la palabra. Dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que hacemos domingo tras domingo, reunión tras reunión? Pues exhortarles en el amor del Señor. Los domingos anteriores estábamos viendo unos mensajes de exhortación, estábamos hablando acerca de la sodomía, del homosexualismo, estábamos hablando acerca del suicidio, y son mensajes que son de exhortación, porque es bíblico. Por eso dice que tenemos que exhortarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿De cuál día está hablando la Biblia? Obviamente del día grande de Jehová, del día de la ira. Y eso aún nosotros en fe creemos que ciertamente va a llegar, que el Señor prometió que regresaría por segunda vez y que viene a salvar a los que le esperan, a los que se gozan en su venida. Eso se llama fe. ¿Cómo más aumentamos nuestra fe? Primera de Pedro 1:8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo fe, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea que aunque ahora nosotros no veamos físicamente al Señor Jesucristo cara a cara, por causa del pecado, por causa de la maldad, pero obviamente lo amamos sin haberle visto. Lo amamos porque obviamente las Escrituras dan testimonio de ella. Es lo que dice Juan 5:39. Otra recomendación que tenemos que hacer para incrementar nuestra fe: escudriñad las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Guardar la Biblia? Guardar las Escrituras, porque son las que dan testimonio de sí mismo. Correcto. Entonces no tenemos que guardar la Biblia, porque la Biblia ya guardadita, ella no tiene poder. La Biblia tiene poder cuando usted y yo abrimos la Biblia, las escudriñamos, y dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. La palabra bíblica nos da testimonio del Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. Nosotros basamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero en su palabra, porque Jesús es la palabra. Según Juan 1:1, es el verbo hecho carne. Entonces por eso creemos. Gloria al Señor, porque nos dejó este manual y está completo, no le faltó nada. Por eso es que cuando estos profetas locos dicen que tienen una revelación, pues realmente están corridos, dice mi esposa. ¿Por qué? Porque ellos le quieren añadir a la Biblia. La Biblia está completica, no le faltó absolutamente nada. Sigamos, otra recomendación, 2 Corintios 5, del 7, dice: porque por fe andamos y no por vista. Entonces, clara la palabra. Aquí está hablando Pablo, allí a la iglesia de Corinto: por fe andamos y no por vista. Entonces no te muevas por las cosas, no negocies con Dios, porque dices: bueno, pastor, y si me va bien, y si consigo el trabajo, y si consigo la esposa que tanto he querido, y si consigo el carro que tanto quiero, y la casa, y empezamos a negociar con el Señor. Dice: porque por fe andamos y no por vista. Entonces no te muevas por las cosas materiales de este mundo, que son necesarias, claro. Dice Eclesiastés 3:1 que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Todo va a venir a su tiempo, así que no te afanes por el día de mañana. Es lo que dice la Escritura. Vivamos cada día como si fuera el último día. ¿Qué significa? Estar reconciliados y a paz con Dios.
Pero la fe bíblica, ¿qué beneficio nos da? Porque decimos, bueno, pastor, pero es que estamos creyendo por las cosas que no se ven, porque usted me dice que no es lo material. Entonces, ¿qué beneficio tenemos por creer en esa fe? Pues vamos a mirar qué dice la Biblia. Esto no es que a mí se me ocurrió, ni yo dije, bueno, no, es lo que dice la Escritura. Por eso aquí recitamos la Biblia, porque la Biblia tiene riquezas grandísimas, inefables, y tenemos que estar escudriñando. Entonces, ¿qué beneficio nos da nosotros realmente ejercer esa fe bíblica? Dice Juan 6:47. Dice, de cierto os digo que el que cree en mí, ¿qué tiene? ¿Bienes materiales? Vida eterna. O sea que usted y yo ya fuimos bendecidos. Nosotros a veces cometemos el mal hábito de decirle a las personas, Dios te bendiga. Y eso es un mal hábito porque eso no es bíblico. Nosotros debemos decirle, el Señor te continúe bendiciendo. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo que el Señor me continúe bendiciendo si mire mi situación? No tengo trabajo. Pero realmente ya fuimos bendecidos. Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que si ya el Señor entregó a su Hijo unigénito en la cruz, ya fuimos bendecidos. Y está hablando de cosas espirituales, no materiales. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero a veces no buscamos las cosas espirituales, no buscamos el reino de Dios, porque estamos mal acostumbrados de que hoy en día todo es ya, que todo es instantáneo. Y pensamos que con Dios es lo mismo. Señor, bendíceme, Señor, cambia a mis hijos, sáname, transfórmame, todo. Y le pedimos a Dios y nos centramos en lo material. Qué bonito que cuando usted y yo podamos orar a Dios sea de agradecimiento. Primeramente por la vida, por la salud, por la compasión, por la misericordia. Si usted y yo estamos el día de hoy en este lugar, es por la misericordia de Dios. ¿Qué más bendición que esa? Lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros lo pidamos. ¿Qué otro beneficio nos da? Juan 3:16, que es el versículo más conocido en el pueblo creyente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que ejerce fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vemos la vida eterna ahorita? No, pero estamos ya, lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que no se ve, la vida eterna. Y yo creo que en la historia bíblica todos los hombres, desde que leíamos desde Abraham, Enoc, Noé, todos ellos ejercían su fe, pasando por los discípulos, pasando por el apóstol Pablo, porque aún en tiempos del apóstol Pablo, ellos estaban creyendo de que el Señor regresaría en su tiempo. Y estos 2000 años han venido muchos predicadores, muchos hombres y mujeres de Dios, y tal vez han muerto, han partido con esa esperanza de tener la vida eterna. Y hoy, el día de hoy, nosotros estamos en este lugar también creyendo de que el Señor está cerca. Y si el Señor no viene en nuestra generación, en nuestro tiempo, pues un día vamos a estar en la eternidad. ¿Sí ve? Estamos creyendo, ejerciendo fe en lo que no se ve. ¿Y qué leíamos en 2 Corintios 4:8? Que lo que no se ve es eterno. No es temporal, es algo eterno. Entonces apuntemos a las cosas eternas de este mundo, no a las temporales. ¿Qué otro beneficio tenemos? Juan 3:36. El que cree en el Hijo, que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quieren más evidencia? Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso se llama fe. A veces venimos a la iglesia, decimos: Señor, pero yo he orado, yo he creído y mira a mis hijos cómo están. No te preocupes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque eso es lo que no se ve. Creemos en el poder del Señor Jesucristo, pero también entendemos que cada persona es libre de tomar una decisión en Cristo Jesús. Vemos que Jesús es un caballero, es un Señor, y Él no obliga a nadie a que le sigamos. Tú eres libre, tú tomaste la decisión de venir hoy a este lugar a escuchar la palabra del Señor.
No fue que el Señor te levantó allá, te movió el colchón, te arrastró a las cobijas y te dijo, hoy es domingo, hoy es día de que vayas a mi casa a alimentarte, ¿no? Es porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso se llama fe. Y si tú estás el día de hoy, eso es fe. Y recordemos que Hebreos 11:6 que decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces desarrollemos nuestra fe. Mientras que el Señor nos permita estar en este mundo, en este cuerpo, tengamos fe. Pero la fe conforme a la Escritura, la fe en el Hijo de Dios y no la fe en las cosas materiales y perecederas de este mundo y engañosas. Porque dice la palabra que en 1 Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Entonces vivamos por la fe. Romanos 1:17. Otro beneficio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Los que el Señor ha justificado, los que el Señor nos ha limpiado. Nosotros fuimos justificados, fuimos lavados con su preciosa sangre. Eso es lo que el Señor ha hecho, ha apuntado nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Vemos el libro de la vida? No lo vemos, no lo conocemos, pero la Biblia nos habla desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla del libro de la vida. Y yo por fe y tú por fe creemos que nuestros nombres han sido allí apuntados. Y por fe mantenemos nuestra salvación y caminamos en fe y obediencia. ¿Para qué? Para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Eso se llama la fe bíblica. ¿Sí ve la gran diferencia de la fe? Entonces no todo lo que se llama fe es bueno. Lo que les decía al principio, Hebreos 11:1, les vuelvo y les digo y les aclaro, no está hablando absolutamente de nada material. Está hablando de las cosas espirituales que son más valiosas que el oro y la plata. ¿A cuánto les gusta el oro y la plata? A mí, pastor, gloria. Pues escudriñe la Biblia, porque ahí están, son las riquezas insondables que encontramos allí en la palabra. Mejor no sé, es la palabra de Dios. Y entonces, como le digo, pastor, personas dirán, llevo tantos años de cristiano, mi vida no avanza, no progreso, como que el Señor se ha olvidado de mí. Y hay muchas personas que tristemente, que aún van a muchas iglesias que están en esa situación, en esa condición. Y es porque no han colocado su fe en el unigénito Hijo de Dios. Porque están malnutridos espiritualmente. Porque no les están enseñando la Escritura. Yo fui uno de esos por muchos años, que me hablaban cosas materiales, cosas englobadas, materialismo, emociones. Y ¡ay, wow! ¿No? Pero si no está la palabra de Dios, no hay absolutamente nada. Y le doy gracias al Señor porque hoy en día nos ha permitido, por su gracia, por su llamado, poder ser un expositor de la palabra y aprender a confiar en Él. Y por eso es que mientras que el Señor nos permita estar en este lugar, vamos a seguir redundando en el Evangelio del Señor Jesucristo, de que usted se nutra en el Evangelio. Porque por eso dice Mateo 4:4, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no te preocupes si hay alguno de los hermanos que nos ve, que está viendo esta transmisión el día de hoy y tiene situaciones, no te preocupes, no te angusties. Dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es un paso que todos tenemos que hacer. Lo primero es encomendar nuestro camino a Él, entregar nuestra vida totalmente, no a medias, sino toda nuestra vida rendirla a Él. Confiar en Él significa desarrollar fe, vivir para Él, vivir una vida de obediencia y Él hará. Ese es el orden de Dios. Pero no esperemos a que el primero el Señor haga, porque hoy en día, y de pronto es por desconocimiento de la palabra, muchas personas a veces se comunican con nosotros. Pastor, ore que tengo una situación, ore por mi salud, ore por mi familiar que está en cuidados intensivos, ore por mi pastor que no tengo cómo comer. Y se están preocupando primeramente por lo material. Y yo con amor y con respeto siempre les digo, si me dicen que ore por un enfermo, les digo, vamos a orar por la salvación de esa persona. Y si me hablan que tiene necesidades materiales, vamos a mirar qué dice la Biblia. Y es una oportunidad a veces para nosotros presentar el Evangelio. Aunque ellos obviamente están en ignorancia y quieren las cosas materiales, pues nosotros enseñémosles a Cristo.
Pero si la fe está basada en lo material, pues les vamos a dar donde les gusta. No te preocupes, haz un pacto con Dios que eso el Señor te va a multiplicar. Falso. En la Biblia no encontramos hombres de Dios haciendo pactos, y más con dinero, con Dios. Encontramos pactos, el pacto con Noé, el pacto abrámico, el pacto davídico, y muchos pactos que encontramos en la Biblia, pero es Dios haciendo un pacto con el hombre, y no de dinero, y no de bienes materiales, sino de prolongar su compasión y su misericordia. ¿Sí ve que es bueno entender la Biblia? ¿Sí ve que es bueno aprender a escudriñar la palabra? Entonces, escudriñela. Aquí es una iglesia bíblica, hablamos de una iglesia bíblica, de pastores bíblicos, de la fe bíblica, porque realmente tiene que ser así. Si no vamos a la fuente, estamos completamente mal. Pero gracias al Señor que nos redarguye, que nos mueve y que nos permite predicar el Evangelio. Y eso tenemos que hacer. Y a las personas que sirven, que están en este lugar, que un día quieren también enseñar el Evangelio, la recomendación, ¿cuál es, Gilbert? Que hablemos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Eso es maravilloso. Y quiero terminar con este último versículo, Salmos 44. Dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en los bienes de este mundo. No, gracias. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el pastor. Tampoco. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en su carro. No. En Jehová. Gracias. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová, en Dios, en el Señor, en Yahweh. Puso su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Porque a veces estamos viendo al vecino, al soberbio, al altivo, y vemos que tiene bienes materiales, y vemos que hace cosas indebidas y como que le va bien. Pues eso no es prosperidad. Quiero que sepa que eso no es la prosperidad que habla la Biblia. ¿Tiene bienes? Claro, porque los ha conseguido tal vez ilícitamente, pero esa no es la prosperidad de Dios. Es que entendamos que la prosperidad de Dios no son billetes. La prosperidad de Dios es espiritual. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Cuando somos bendecidos espiritualmente, no añade tristeza. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. Por eso dice: bienaventurado el varón que pone su confianza en el Creador y no mira a los soberbios ni a izquierda ni a derecha, ni está preocupado porque los demás sí progresan y usted no progresa. Pues nosotros somos prósperos, somos bendecidos. Por eso yo me siento en ese momento el hombre más próspero espiritualmente hablando, porque he puesto mi confianza en Dios, en mi Señor. ¿Que tenemos necesidades? Claro. A veces vemos que se estrecha el sueldo y no alcanza, y tenemos que apretar el cinturón. Eso es normal, eso se llama ser prudentes. Pero vuelvo y digo, nuestra confianza no está puesta en lo material, sino en Dios. Yo espero en el Señor Jesucristo. Y esperamos que estos mensajes puedan nutrir su vida espiritual, que usted pueda crecer, que usted pueda vivificarse en el Señor. Un verdadero creyente jamás va a volver atrás, jamás. Pero hoy en día encontramos personas que dicen: yo era cristiano. Yo digo: nunca lo fue. ¿Qué es lo que dice la carta de Primera de Juan? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido nosotros. Así que un verdadero creyente no tiene que volver atrás, porque su confianza está puesta en Jesús. Esas personas que tristemente y no les juzgamos, porque son mensajes de exhortación, de edificación, fue porque no colocaron su mirada en lo espiritual, sino en lo material, en el pastor. Y alguien les hizo daño, y es que yo no vuelvo a esa iglesia. Listo, no vuelvo a esa iglesia, busque otra iglesia. No, que es que todas las iglesias, no todas las iglesias son iguales. Hay iglesias aún bíblicas, porque el Señor siempre ha permitido un remanente. Así que no te excuses, busca de Dios. Tú tienes tu Biblia, léela y vive en fe en el Señor Jesucristo, porque seguimos esperando el precioso regreso del Señor Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de angustia. No sabemos qué más pueda venir ahorita en el mundo. Y realmente hemos por la palabra que tal vez no sean cosas buenas las que vengan, sino tal vez vengan más dificultades. No solamente lo que vive Venezuela, sino países en Medio Oriente, en Bielorrusia. Vemos cómo personas están dejando todas sus cosas y yendo a otros lugares a buscar porque tienen necesidad.
Polonia, pero no buscan del Evangelio del Señor Jesucristo. Están rechazando la gracia. Lo que realmente nos puede salvar, lo que realmente nos puede hacer libres es el Evangelio del Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Les animamos como iglesia, como servidores del Señor, que podamos tener familias más establecidas en Cristo Jesús. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces en nuestra incredulidad, Señor, dudamos, te fallamos, Señor, pero no queremos hacerlo más, Señor. Queremos vivir para ti, queremos colocar nuestra mirada en ti, como dice Hebreos 12:2. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe por medio de tu palabra. Sabemos que tú nos has dado las herramientas, nos has dejado tu palabra, Señor, como esa fuente inefable, Señor. Ayúdanos, Padre precioso. Los hermanos que tienen necesidades, Señor, que seas tú supliendo sus necesidades, pero más importante, que tú puedas suplir nuestras necesidades espirituales, que podamos vivir por fe. Permítemenos como iglesia, Casa Iglesia Familias en Cristo, poder seguir predicando un evangelio correcto, Señor. Guarda nuestro corazón de la altivez, de la soberbia, de la vanagloria, de la mentira y del engaño del pecado, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. No te pedimos oro, no te pedimos riqueza, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Dios. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida y que si un día partimos, Dios, sea para estar en tu presencia, sea para estar por la eternidad. Que un día podamos mirarte cara a cara, Señor. Podamos gozarnos, Señor. Podamos entrar allí a esa ciudad celestial que tú prometiste en tu palabra, Señor. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, Dios. Lo creemos en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Donde nadie puede señalar, me perdonaste, acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. Vamos, levante su voz. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar